Primero que nada, agradezco a las autoridades de La Salle, a la doctora Castro por la invitación y a todo su equipo. Y como ustedes vieron, bueno, muchos de nosotros egresados también de esta facultad, que ahora trabajamos en el Instituto de Neurología, yo puedo asegurarles que no hay mayores expertos en este país en temas de eh, enfermedad cerebrovascular, Parkinson, epilepsia, depresión. Es el trabajo en el Instituto de Neurología es un trabajo en equipo, es un trabajo muy bonito, muy enriquecedor, porque bueno, es uno de los pocos centros en el mundo donde todas las áreas relacionadas con las neurociencias, o al menos las principales, coexisten, conviven, y orgullosamente podemos decir que muchos de los que estamos ahí actualmente dirigiendo proyectos o diferentes áreas del hospital, pues somos egresados de esta facultad. Parte también de estos temas y de estos simposios es enamorarlos a ustedes. Cada instituto vendrá a hacer propaganda de sus propios intereses y ustedes ya irán decidiendo. Lo que a mí me toca ahora, y les decía, viene muy ad hoc con lo que ya mencionó el doctor Ricardo Colín. Yo estoy en el instituto, bueno, a cargo de los residentes. Ahí tenemos alrededor de 180 residentes de diferentes especialidades. Y un tema que cada vez nos preocupa más y que me parece oportuno hablar con ustedes ahora que están jóvenes y que muchos de ustedes supongo todavía no empiezan las prácticas clínicas y posteriormente la residencia y posteriormente ya la vida como médicos, pues es justamente el burnout y el cuidado de nuestra salud mental en esta carrera. Es algo que de verdad les digo, deben de empezar a cuidar desde ahora, porque cuando uno pretende hacerlo más tarde, pues a veces es eso, demasiado tarde. Entonces es como así como la enfermedad cerebrovascular, también es importante la prevención. Entonces voy a hablarles un poquito de esto. Esta diapositiva la uso mucho, la presentamos recientemente en justamente un curso que hubo en neurología, al que probablemente algunos de ustedes fueron, que hablamos de las causas de muerte en el mundo. Es en realidad muy triste pensar que en el mundo hoy muere más gente por su propia mano que por la mano de alguien más. La causa de muerte por suicidio es más alta que la causa de muerte por homicidio. Y de hecho, si juntamos todas las muertes ocasionadas por guerras, conflictos armados, violencia y suicidio, el suicidio cuenta como casi por el 60% de estas defunciones. Entonces sí, la noticia no es agradable, es un mundo en donde el suicidio parece ser una de las nuevas epidemias, la depresión muy de la mano a ello, y desafortunadamente los médicos estamos pues más expuestos a este tipo de situaciones. Con este término de burnout que eh, justamente se forja más o menos en los años 60 y justamente se forja en la medicina, en el área de la medicina, hablando precisamente de médicos que trabajan en clínicas de atención gratuita, donde están expuestos a una gran cantidad de estrés. Bueno, la definición de burnout, y esta definición que me parece de las más adecuadas, es una combinación de cansancio emocional, despersonalización, que es un síntoma que está muy relacionado con la ansiedad, y bajos niveles de realización personal causado por el estrés crónico derivado de la práctica médica. La práctica médica pues es estresante, es decir, eso no podemos negarlo y es una forma de estrés a la que pues, muchos de nosotros estamos y ustedes estarán expuestos y esto es una realidad. ¿Qué impacto tiene el burnout o qué impacto tiene esta sensación de cansancio crónico asociado a asociado a la práctica médica? Bueno, nos preocupan varias cosas. En primer lugar es que el agotamiento del médico está asociado con aumento de los errores médicos y esto es algo muy bien corroborado. Está asociado también con una menor satisfacción del paciente. Está también asociado con tiempos más largos de recuperación cuando los pacientes son dados de alta y desde luego una disminución en el esfuerzo profesional en el trabajo, cosa que repercute en las tres cosas anteriores. Entonces el impacto del burnout, de la fatiga crónica en el médico es algo que no solamente afecta al médico, sino también afecta al sistema de salud en general y finalmente pues a lo más importante de nuestra práctica que terminan siendo los pacientes. ¿Cómo está el tema de burnout? Esta es la encuesta, digamos, una encuesta anual que se realiza en Estados Unidos acerca de pues justamente este fenómeno en todos los médicos. En esta encuesta de 2018 se entrevista a 16,000 médicos y este es, bueno, un primer ejemplo de lo que no hacemos en México. Es decir, estos datos no los pude extraer, no los pude encontrar, no se pueden encontrar en médicos de nuestro país.
Creo que este sería un primer buen objetivo, ¿no? Que nuestras autoridades sanitarias o los colegios médicos o todos juntos diseñáramos encuestas de este tipo, porque ahora tengo que venir a presentarles encuestas que se realizan como muchos aspectos epidemiológicos en otros países y del que no contamos números propios. Pero sin duda esto hace un reflejo muy cercano de lo que también ocurre en otros países, especialmente en un país pues, tan cercano como México, tan cercanos como México y Estados Unidos, ¿no? Geográficamente. Fíjense, el burnout se logra encontrar en el 42% de los médicos encuestados, 16,000 médicos, es una muestra muy amplia que incluye muchas especialidades y médicos generales, que se refieren coloquialmente deprimidos. Ojo, aquí estos son médicos, entonces tienen alguna noción de lo que es la depresión, y el 3% en aquellos que están clínicamente deprimidos. Es decir, si lo sumamos, pues son muy cercanos al 60% la cantidad de médicos que están en burnout, que creen que están deprimidos o que están clínicamente deprimidos. O sea, esto es la mayoría de los médicos. Esto es muy grave, es decir, 6 de cada 10 médicos experimentan o cansancio crónico o creen que están deprimidos o de hecho están clínicamente deprimidos. Esto evidentemente ocurre en un contexto, ya se mencionó, en nuestro país no estamos muy bien como en otros lugares del mundo en términos de depresión. Se calcula que 1 de cada 6 personas en México están deprimidas y las encuestas, estos son datos extraídos de la Encuesta Nacional de Epidemiología, se calcula que solamente el 25% de los pacientes con depresión está diagnosticado y de este 25%, solo 39% recibe el tratamiento adecuado. Esto es lo que pasa en la población general. Y bueno, nosotros estamos embebidos en esa población general y en este país con la particularidad extra de que somos médicos y que según los reportes realizados en médicos, casi el 60% de los médicos experimentan algún problema de cansancio o fatiga crónica, depresión sentida o depresión clínica. Entonces vayan haciendo los cálculos. ¿Cuáles son los médicos o las especialidades que más experimentan burnout o cansancio o las dos cosas, es decir, burnout y depresión? En primer lugar tenemos a la ginecología y a la obstetricia. En último lugar, fíjense, casualmente tenemos a la psiquiatría. Yo no hice la diapositiva, pero esto se explica un poco más adelante por otras razones. Y de manera intermedia, pues tenemos a muchas especialidades, siendo muy altas, medicina preventiva o salud pública, y que en nuestro medio podría relacionarse con médicos familiares o médicos de primer contacto, médicos generales, y ginecología y obstetricia, ¿no? Urología, neurología, medicina familiar, cuidados críticos, radiología y así hacia abajo. Realmente, bueno, con ginecología y obstetricia no nos extraña, es decir, es una especialidad muy demandante en donde uno puede ser requerido a cualquier hora de la noche, en cualquier momento y debe de estar en constante contacto con los pacientes ante cualquier duda, emergencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay especialidades que podrían parecer más tranquilas, como la dermatología, la oftalmología. Ellos experimentan bajos niveles de depresión y de ansiedad. Pues tiene cierta lógica, ¿no? Recetar gotas para los ojos, no es cierto. No es cierto, doctor. No está Luzma. Evidentemente hay especialidades que permiten una mejor calidad de vida y eso es algo que también se debe de considerar y de pensar, ¿no? ¿Qué causas contribuyen al burnout según los médicos? Ojo, estas son encuestas realizadas a médicos, son respuestas dadas por médicos. ¿Qué sienten los médicos que contribuye a su estado de depresión o de fatiga? Curiosamente, en primer lugar, el trabajo, ¿sí? Esta es una escala que va hasta el 7, donde le preguntan del 0 al 7, ¿qué es lo que usted considera que contribuye más a su estrés, a su depresión, a su fatiga? Pues 5.6, la mayoría de los médicos, tanto hombres como mujeres, refieren que es el trabajo. En segundo lugar, sus finanzas personales o el dinero. En tercer lugar, consideran que es la familia. En cuarto lugar, sus relaciones románticas. Y en quinto lugar, su estado de salud. Entonces, los médicos, fíjense no sé si lo estoico o lo irracional. Los médicos que vivimos de la medicina, nos dedicamos a la medicina, pensamos que la medicina es la causa de nuestras penas, ¿no? Al menos es la que más contribuye a nuestro estado de fatiga y cansancio.
Yo pienso en un mundo que nunca conocí, probablemente mis maestros, muchos de ellos aquí presentes, sí lo conocieron y así me lo transmitieron, donde había un mundo utópico donde la medicina se trataba de la relación entre el médico y el paciente, ¿no? Eso es de lo que debe tratar la medicina, o al menos es lo que nos transmiten o nos transmitieron todos los días nuestros profesores y de lo que yo pienso debería de tratarse la medicina. Sin embargo, la medicina hoy en día está lejos de tratarse solo de la relación del médico y su paciente. ¿Qué genera el burnout en los médicos? Demasiadas actividades burocráticas, papeleo, expediente clínico electrónico verificado 43 veces y medio por la COFEPRIS y el Consejo de Salubridad General. Eh, Obviamente con las penalizaciones secundarias y tu firma no es exactamente igual a la firma que tu anterior, ¿no? Demasiadas horas en el trabajo. Muchos de nosotros, y probablemente es el esquema que muchos de mis profesores también tienen, pues pasamos la mitad del día en el trabajo público y la otra mitad del día en la medicina privada, eh, por muchas razones de diferentes tipos, ¿no? Y pues a los médicos nos parece muy normal jornadas laborales de 12 horas, 13 horas diarias al día, ¿no? Esta idea de trabajar de 9 a 5, bueno, a mí yo no me lo puedo imaginar. Yo no sé qué haría sin trabajar después de las 5 de la tarde. Seguramente hay muchas cosas saludables que no hago actualmente. Eh, Falta de respeto o de convivencia con los administradores de los hospitales, con los colaboradores, porque ¿por qué voy a pedir yo una sutura muy cara si puedo hacer lo mismo con una sutura que cuesta 10 veces menos? Bueno, porque deja una cicatriz menor, porque mejora las tasas de infección, pero no importa, es 10 veces más cara. Entonces, desde luego esa sutura no va a estar en el quirófano. Incremento de la práctica computarizada, es decir, todo esto relacionado con el expediente clínico. Hay muchos estudios que demuestran que hoy en día los médicos pasan más tiempo frente a una computadora que frente a un paciente. Y desde luego ustedes ni yo estudiamos informática. La compensación insuficiente. Bueno, imagínense, si esto es una encuesta en Estados Unidos, donde piensan que el 24% que su compensación insuficiente, no quiero platicar de lo que pensamos aquí muchos de nosotros, ¿no? Falta de control y autonomía. ¿Sí? La práctica de la medicina, como muchas otras cosas, ya no tiene mucho que ver con la autonomía del médico. El médico está sujeto a tiempos, a horarios, a restricciones, a insumos, a personal, a espacios, que la mayoría de las veces no elegimos los médicos. De hecho, la mayoría de los médicos, estas cosas son elegidas por personas que no tienen nada que ver con la medicina y que tienen más que ver con las finanzas y la economía y que de alguna forma sí dictan nuestra manera de actuar y nuestra forma de proceder. Falta de respeto en los pacientes. Bueno, digo, esto es un hecho. Los pacientes y el peor enemigo de nuestros médicos, doctor Google, pues yo creo que para bien en parte está cada vez mejor informado, pero los pacientes cada vez son más críticos, más exigentes, más demandantes y pues cada paciente piensa que es el único paciente que un médico tiene, ¿no? Y es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días. Las regulaciones gubernamentales, esto también es cierto, es decir, hoy la práctica médica, más que de hacer medicina, en muchos sentidos se trata de demostrar que mi práctica es adecuada con base a indicadores, con base a pruebas, con base a listas, con base a muchos aspectos que son o se vuelven parte de la medicina diaria. El, desde luego la disminución de la retribución, y esto tiene mucho que ver con los seguros. Hoy en día quien de alguna manera dictamina lo que debe ganar un médico, como les digo, no son otros médicos, son instituciones financieras y en mucho de esto tienen que ver las aseguradoras, ¿no? Sabemos que hoy en día muchas de las áreas de la medicina realmente pues, son pagadas por aseguradoras y quienes ponen las reglas en las aseguradoras pues no son los médicos, son los administradores, los financieros, los economistas y de hecho los médicos en muchos aspectos terminan siendo empleados de las aseguradoras. Eh, Están muy enfatizados en esta, que incluso existe este término, ¿no? Como de medicina en escala. No voy a mencionar ningún grupo médico privado en particular,
pero es por todos conocidos que hoy en día pues, las instituciones privadas de salud pues, exigen a los médicos cuotas, estudios, números de procedimientos, y el término que se usa es medicina en escala, es decir, escala, ¿para qué pedir una tomografía si puedo pedir una resonancia? ¿No? Entonces, esta medicina en escala, que está enfocada sobre todo en el incremento de las ganancias, que desde luego no son necesariamente para el médico, imprime mucho estrés también en los médicos. Y mantener las certificaciones requeridas, que eso es indispensable, y eso es desde siempre, y eso, pues bueno, es una fuente de estrés, pero tiene que ocurrir. Si se dan cuenta, muchos de los aspectos que generan ansiedad, cansancio, fatiga, depresión en los médicos, de hecho no tienen que ver con los médicos. De hecho, no tiene que ver con la práctica o con la relación que el médico tiene con su paciente. Y este es un primer mensaje que me gustaría transmitirles a ustedes que se están empezando a formar y que estoy seguro al egresar de esta universidad más adelante tomarán posiciones de liderazgo en autoridades sanitarias en este país y probablemente en el mundo. Sí parece que los médicos deberíamos de estar más en control de nuestra práctica. Los médicos parecemos, porque así somos formados, más preocupados y de hecho así debe de serlo, por el bienestar y la salud de nuestros pacientes, y nos hemos ocupado menos de todo esto. Y hemos perdido el control de todo esto. ¿Sí? Hoy quienes toman las decisiones administrativas de los insumos que usamos, los lugares donde trabajamos, el dinero que ganamos, no somos los médicos. Porque estamos educados en hacer medicina y es lo que tenemos que hacer, pero probablemente tendremos que eventualmente agremiarnos, compactarnos y empezar a buscar mejoría o soluciones para estos aspectos que son los que están dañando nuestra sensación de bienestar respecto a la práctica médica. Peor aún, ¿los médicos buscamos ayuda? No. ¿Por qué? Esta sensación también de invulnerabilidad, ¿no? Que también es muy propia de nosotros los médicos. Nosotros somos la ayuda, ¿a quién la vamos a pedir si somos la última línea de defensa? O eso es lo que pensamos. Entonces, de hecho, la mayoría de los médicos, casi el 70%, y obviamente esto es peor en los varones que en las mujeres, consideran que no necesitan ayuda. Y digo, si esto lo sumamos al 10% que prefieren no responder a la pregunta, pues realmente son aquí el 76%, los que o no quieren responder, que obviamente es muy probablemente porque no buscaron ayuda y la pregunta incluso les ofende, y aquellos que claramente dijeron no necesitarla. Entonces, los médicos no solamente estamos expuestos a una gran cantidad de estrés desde muchos frentes, sino que además no buscamos la ayuda necesaria. Y este es uno de los primeros aspectos en el cuidado de nuestra salud mental, buscar la ayuda necesaria. Igual, embebidos en un contexto en donde como país, pues tenemos muy malos números en términos de estigma. En México es uno de los países que más estigma se reporta en cuanto a la salud mental. Claro que los médicos que vivimos en este país, pues somos parte de una sociedad que también está estigmatizada. Ya lo mencionaba el doctor Colín. Es muy común que incluso entre médicos pensemos y le digamos a nuestros pacientes que cuando sufre un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, les demos el mensaje, pues usted lo que necesita son vacaciones, ¿no? O la mejor, desde luego sarcásticamente, forma de referir a un paciente al psiquiatra es decirle, usted no tiene nada, vaya a un psiquiatra. ¿Qué está queriéndome decir? ¿No? En México, el 39%, casi 40% de las personas que padecen una enfermedad mental se ha sentido avergonzada por padecerla. Y esto es muy grave porque esto de alguna forma hace que los pacientes las personas no transmitamos esta necesidad de ayuda. De hecho, en México, el estigma es una de las principales barreras para que las personas busquemos ayuda. Se conocen como barreras estructurales, ¿no? Y barreras de percepción. El estigma permea y actúa en dos tipos de barreras. La barrera de percepción es yo siento que no necesito ayuda porque yo no la necesito, y las barreras estructurales es que no hay dónde ir a pedir esa ayuda. ¿Sí? Debería ser mucho más sencillo para nosotros los médicos poder ir a pedir ayuda. Debería de estar más normalizado entre nosotros, entre los colegas, entre nuestra profesión. Sin embargo, seguimos estigmatizándolo como se estigmatiza también en la sociedad en general. Veían que los psiquiatras eran los que reportaban menos estrés. Bueno, la razón es que también, probablemente una de las razones es que también somos los que más buscamos ayuda, porque bueno, es parte de lo que estudiamos. Es decir, en psiquiatría gran parte de tu currícula tiene que ver con
la prevención, la disminución y el combate del estigma. Y bueno, pues nos gusta pensar que pues esto hace que en un ejercicio de autocrítica también seamos los que más podemos aceptarlo e ir y buscar ayuda. Y esto no debe de ser casualidad, que sea la especialidad que más busca ayuda y que sea la especialidad que menos reporta burnout, depresión sentida o clínica, ¿no? Pero los cardiólogos, si lo notaron, estaban entre los que más deprimidos se encuentran y son de los que menos buscan ayuda, por ejemplo. Y aquí hasta abajo, como siendo los que menos buscan ayuda, tenemos urólogos, cardiólogos, nefrólogos, ortopedistas, neumólogos, endocrinólogos, cirugía general, otorrinos, oncólogos y así, siguiendo hacia adelante. ¿Qué especialidades se reportan más felices en el trabajo? Pues, evidentemente. Aquí está, evidentemente. Bueno, a ver. Esto es algo que, de verdad, yo les pido también que consideren, porque cuando uno elige una especialidad, bueno, en realidad no sé por qué uno acaba eligiendo una especialidad. Hay muchas razones, conscientes o inconscientes, pero sí creo que una de las razones que nos deben orientar a buscar una especialidad debe de ser qué calidad de vida me va a dar esa especialidad. Qué posibilidades de yo sentirme feliz con base a mi contexto, a mi entorno, va a haber para que una especialidad me haga sentir más pleno, más realizado y más feliz como persona. Y esto no solo aplica en las especialidades y ustedes tendrán que tomar decisiones más adelante, más próximas, que antes de una especialidad será dónde realizo mi internado, dónde llevo a cabo mi servicio social. Y creo que son las cosas que también deberían de poner sobre la mesa. Los médicos en esta actitud estoica que solemos tener es, ¿dónde voy a aprender más? ¿No? Cuando uno está joven a veces piensa, voy a irme donde me maltraten más porque eso va a forjar mi carácter, ¿no? Y no pensamos en cuál es el lugar que más va a cuidar mi salud mental, o cuál es el lugar que más sensible va a ser con mi salud mental. Y yo entiendo que a los millennials se les acusa de eso, ¿no? Pues sí, de tener ciertas características muy particulares en el cuidado de su persona y su estado de ánimo. Pero lo cierto es que también ustedes millennials han vivido en un mundo, o viven en un mundo, que es bastante más complejo, ¿no? Del que se vivía hace 20 o 30 años. Entonces, bueno, estas son las especialidades que más se reportan felices en el trabajo y bueno, puede ser también algo que ustedes revisen a la hora de elegir una especialidad. Entonces, el panorama es complicado, no es sencillo el panorama. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, ¿qué considerarían los médicos? Fíjense, qué curioso, ¿no? ¿Qué consideramos los médicos que puede mejorar el burnout? Esto es lo que nosotros consideramos, no los encuestados consideran. Y la teoría la tenemos muy clara, es decir, la mayoría consideran que, bueno, pues incrementar las compensaciones, tener horas de trabajo más manejables, o sea, poder ser más autónomo en el manejo de mi tiempo y desde luego trabajar menos pero ganar bien, ¿no? Disminuir las regulaciones gubernamentales, tener una carga más razonable de pacientes, que eso es algo que muy importante. En la medicina pública, pues uno no elige la cantidad de pacientes que quiere ver, ¿no? Es decir, a uno le citan los pacientes cada X tiempo y tiene que verlos. Y en la medicina privada uno podría pensar que sí elige la cantidad de pacientes que quiere ver, pero pues no tanto cuando esto lo correlacionamos con las compensaciones, ¿no? A veces los médicos en medicina particular, bueno, ven la cantidad de pacientes que necesitan ver para mantener sus finanzas saludables, ¿no? Porque yo les apuesto que si nuestras finanzas se pudieran mantener saludables viendo 2 pacientes al día, todos lo haríamos. Incrementar esta sensación de control y de autonomía, que esto tendría que ver con adentrarnos más en este mundo de los seguros, de las finanzas, de la administración de los hospitales, para hacerlos, pues como decía un amigo mío, ¿no? Physician friendly, ¿no? Así como los restaurantes pet friendly, tendremos que hacer hospitales y sistemas de salud y sistemas de aseguranza y de pago de seguros physician friendly, porque hoy no lo son, ¿sí? Hoy
no lo son. Tener más vacaciones, más flexibilidad en mis horarios, un mayor soporte, un mejor trabajo en equipo entre nosotros mismos y entre el staff, prestadores de la salud, eh, poner encima a los pacientes sobre las ganancias, es decir, no tener que pedir estudios cuando no los necesito simplemente para cumplir una cuota hospitalaria, ¿no? Sentirnos más respetados como antes era probablemente la medicina por los pacientes y actitudes más positivas entre colegas, que sabemos que a veces no lo son así, y más oportunidades de educación y de crecimiento profesional otorgadas por las instituciones públicas o privadas y un porcentaje pequeño más apoyo de las esposas o las parejas. Ahora, esto es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que de hecho hacemos? Aislarnos, consumir alcohol, comer comida chatarra. O sea, como muchas de las paradojas y las contradicciones en medicina, tenemos muy clara la teoría, pero no tan clara la práctica. ¿Sí? Digo, la mayoría, y esto es muy bueno, hace ejercicio y eso es fundamental y es bien importante. Otros hablan con sus familiares cercanos, queridos, esposas, parejas, etc. Otros tratan de dormir. Pero fíjense, un porcentaje bien alto tenemos conductas pues, que para nada ayudan. O sea, el 36% se aísla de otros. Creemos que esta es la mejor manera de lidiar con este estrés. Que nadie nos moleste, ¿no? Entonces, encerrándonos mejor. Y pues, desde luego esto tiene impacto en la familia, en la convivencia con los hijos, con la pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchar música, no es que esto esté mal. Comer comida chatarra, beber alcohol, comer de manera pues, como desenfrenada, ¿no? O sea, los binge eating, los atracones, comer de manera como en atracón. Fumar, usar drogas de prescripción, fumar marihuana y consumir productos de marihuana. Afortunadamente es un porcentaje pequeño. Pero fíjense, la teoría no la tenemos, la práctica no la tenemos tan clara como la teoría. ¿Qué es lo que de hecho se recomienda y qué es de lo que de hecho recomiendan digamos, las Task Force, la comisión de expertos americana? Bueno, dice que estas son las formas más apropiadas, más efectivas y más razonables para que los médicos podamos lidiar con el cansancio y el burnout. Uno, la actividad física regular, en eso coinciden con lo que de hecho se hace, ¿no? Mantener una actividad física regular es bien importante. Y es algo que sí les recomiendo fomentar desde ahora, ¿no? Cada vez se va a hacer más complicado cuando entren a los internados, cuando entren a los servicios sociales, cuando entren las materias clínicas. Pues uno clásicamente dirá, no tengo tiempo, pues tienen que hacerse el tiempo. O sea, es tan vital como muchas otras cosas para las que sí se dan el tiempo. Entonces tienen que hacer actividad física y hacerlo de manera regular, por prescripción médica. En la medida de lo posible, buscar autonomía, flexibilidad de horarios y de trabajo, o ambas. Eso es algo que también me debe permitir elegir una especialidad. Dando un ejemplo personal, y que el doctor Colino me dejará mentir, bueno, una de las cosas, no sé si buenas o malas, pero que así es que los seguros médicos en este país no cubren ni pagan la atención psiquiátrica. Eso desde luego no está bien, creo que desde luego es injusto y tiene que ver con el estigma para los pacientes. La parte buena de eso hasta ahora para los psiquiatras es que no tenemos que lidiar con seguros médicos. Y eso, lo mismo ocurre en Estados Unidos. Hay muchos seguros que lo cubren, otros que no. Y yo no sé, me atrevo a pensar, no hay estudios, nivel de evidencia cero. Pero pienso que eso también puede tener que ver con que los psiquiatras se reportan como más felices en su práctica médica, ¿no? Me atrevo a pensar. Mantener un sentido de realización y siempre disfrutar su trabajo. Si ustedes no están disfrutando lo que hacen, encuentren la manera de hacerlo. Porque si no, eso los va a colapsar. Es indispensable en cualquier aspecto de la vida, pero más en la medicina, disfrutar lo que uno hace. La medicina no puede convertirse en una obligación. Supongo que uno puede ser economista por obligación, o abogado por obligación, o yo qué sé, por obligación. Uno no puede ser médico por obligación. Si yo no estoy disfrutando lo que hago y aún estoy en tiempo, hay que buscar otras opciones. Si ya es demasiado tarde, tengo que encontrar la manera de disfrutar lo que hago. Si no disfrutan de su quehacer médico, esto no va a ir para ningún lado. Manejar las expectativas y tener en general una visión global positiva. Manejar las expectativas. Yo tenía un profesor que me decía, si ustedes eligieron la medicina para hacerse ricos, están muy equivocados.
Entonces, la medicina no es para eso ni para otras cosas que a veces pensamos de manera fantasiosa que serán, ¿no? Entonces tienen que tener muy claro por qué quieren estudiar medicina, para qué quieren estudiar medicina y qué tipo de vida quieren llevar cuando sean médicos. Y eso tienen que empezar a plantárselo desde ahora. Porque si no, la corriente los lleva y después están en lugares en donde no quieren estar, haciendo cosas que no les gusta hacer, esperando una quincena que es insuficiente para lo que quieren hacer. Entonces, estas cosas uno debe de planteárselas desde esta etapa, desde la etapa de estudiante, donde tengo tiempo todavía de decidir, de planear, de anticipar y de elegir de una manera mucho más informada. Generar redes de apoyo entre colegas y familia. Esto es bien importante. Yo les podría decir que una cosa que nos sirve de apoyo a las personas es pues estas relaciones sociales que se hacen, y relaciones sociales me refiero a relaciones de cariño, de intimidad. Yo puedo decirles que uno de mis principales grupos de apoyo y probablemente de mis mejores amigos en la vida son personas que conocí cuando estaba sentado ahí como ustedes. Entonces esa persona que tienen a un lado suyo va a ser muy importante en su vida, aunque no lo crean. Entonces esa persona molesta, irritante que tienen a un lado, muy probablemente en el futuro sea alguien, seguramente así lo va a ser, muy importante para ustedes. Y con esa persona puedan hacer viajes, y con esa persona puedan hablar de sus hijos, y con esa persona puedan hablar de su profesión. Y estas personas van a ser muy importantes para ustedes. Cuídenlas, cultívenlas. Hagan amistades profundas y esas amistades llévenlas después a su práctica médica. Sean honorables con sus colegas. Busquen ambientes saludables de trabajo, por favor. No busquen el hospital que los va a maltratar más, que los va a hacer dormir menos, que les va a dar peor de comer. Pongan en la balanza también en qué lugar es más factible que yo pueda tener una calidad de vida más saludable. Y finalmente, y bien importante, aprendan a balancear la vida familiar, la vida personal y la vida laboral. La medicina es muy importante, es de lo que vamos a vivir, es una pasión, es una vocación, es algo que debo de disfrutar hacer, pero no es más importante que sus familias y no es más importante que su salud física y mental. Aprendan a balancear esos componentes. Y finalmente, y con esta diapositiva termino muchas de mis presentaciones, ¿no? Es aprendan a ser felices. Y la ciencia tiene algo que decir acerca de la felicidad de este estudio, que es un estudio icónico, paradigmático, casi 80 años de seguimiento, más de 3 generaciones en Estados Unidos, que ha estudiado cuáles son los factores asociados a que una persona se refiera o se sienta feliz, ¿no? Y para no hacer el cuento largo, el factor más asociado a esto es la cantidad de relaciones íntimas y significativas que una persona tiene alrededor suyo. Entonces, tomen esto en cuenta desde ahora, aplíquenlo en su práctica médica y pues agremiémonos un poco más para defender un poco lo que debe ser la práctica de medicina, que es la relación entre el profesional y su paciente. Muchas gracias.